Iniciamos un viaje a un lugar al que todo el mundo va para hablar con alguien con quien nadie quiere dialogar, sobre algo que todos prefieren callar. Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez, lleva más de 100 marchas y nadie lo sabe, o prefiere no saberlo. Su padre no encontró justicia y su espíritu quizás nunca descanse. Depende de nosotros, de que alguien quiera mostrarlo y nosotros queremos. Lo que hará después el pueblo será cuestión de conciencia. Mañana podría ser cualquiera de nosotros. Nos encontramos con Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez, el desaparecido empleado de rentas, asesinado y descuartizado. Milton, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? Está peleándola como el primer día. Como Milton, el primer día, buscándolo y en este caso luchando y pidiendo justicia. Milton, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el génesis de las denuncias? Se decía que tu papá sabía cosas, en realidad no era. Mi papá no descubre la defraudación de renta. Mi papá denuncia este 08. Le quisieron cobrar a la timbradora donde él trabajaba. A raíz de ello, ellos escriben una nota, hacen una denuncia de este 08, y al otro día le presentan esta nota escrita al jefe de control de receptoría, informándole sobre lo que había ocurrido. A raíz de esto, el juez de quinta nominación, Jorge, y la fiscal Carabajal, que uno de ellos le echo la culpa de lo que pasó con mi papá, porque ellos no hicieron por cuidarlo. Me mandaban notificaciones que se presente a declarar y 500 empleados sabían antes que él tenía que ir a declarar. Y bueno, María Eugenia Carabajal se llamaba fiscal y el juez Jorge. Ellos a raíz de esta denuncia, el 08, empiezan a hacer allanamientos en la casa de los empleados, incluyendo en la casa de mi papá, y encuentran en varias casas, encuentran dinero en efectivo, 240.000 pesos, y encuentran timbradoras, y encuentran sellos, y encuentran planillas y otras cosas más. Así empieza todo. Eso fue el 22 de abril del 2008. Habíamos hablado de una vecina, un auto blanco. Contame. Eso fue ya en el tercer juez, en Coria Viñolo, juez que tiene varias causas aquí en Astenuas, casos sin resolver y resueltos a medio. Después lo llevaron para allá. Siempre lo tenían el caballito de batalla algún juez en especial. En el primer momento lo tenían a Abelardo Basbur, y después que nos tuvo 37 días para que nos haga reconocer la ropa del cuerpo que habían encontrado en el Inalar, que hasta ese momento no sabíamos que era el papá, y muchas otras cosas más. Que después nosotros le hacemos una denuncia penal por... ¿cómo me sale? Contra Basbur. Contra Basbur. Y bueno, no ha hecho nada. ¿Se le pedido juicio político? Y un juicio político, el colegio de abogados, y después lo ascienden a él como camarista. ¿Y dónde queda aquello de juicio político? En nada, le dieron un premio para que sigan haciéndole daño a la gente. ¿Él hoy es? Él es camarista de primera nominación. Él y Gustavo Herrera, los dos jueces que estuvieron primero en el caso de mi papá. El tercer juez fue Coria Viñolo, que él en ese tiempo llevaron a declarar a unos policías que supuestamente estaban
en el E6, una vecina al lado de la casa de mi papá reconoce a uno de los policías como los policías que habían andado en un Fiat Uno blanco fotografiando la casa de mi padre. La foto salió en Canal 7, salió en todas partes, la vecina fue, hizo la denuncia y le iban a citar a declarar. Hasta el día de hoy todavía no me citaron a declarar. Estamos hablando de octubre del 2009. O sea que de ahí para acá no se movió nunca más la causa. ¿Alguna vez? De hecho, me lo prestas como prueba. Si es un anónimo, Sí. aparentemente sería de la policía que te explique por dónde ir. Contanos un poco. Bueno, es un anónimo que supuestamente está escrito por la policía, escribiendo y dando detalles de los policías que actuaron en el operativo, que así dice, operativo, y nombrando algunos policías que hoy por hoy están ascendidos y uno de ellos está ocupando un cargo acá en las termas. Pero bueno, no me sorprende nada de lo que ascienden, porque a todos los policías que actuaron en la investigación de mi papá y a todos los jueces que actuaron fueron premiados. Yo me acuerdo de Juan Manuel Concha, un sargento, primero, estaba en investigación en la 45 en el Vinalar, y ahora es subcomisario aquí en las termas, está de jefe. Así que no me sorprende. Digamos que todo el que intervenía en el caso, Claro. de alguna manera, claro. Él estaba, sí, están premiados, sí. El único perdón, Raúl Domínguez, Sí. su familia. Sí. Milton, a lo mejor sea crudo en las preguntas, pero es la primera vez que alguien va a mostrar esto, que alguien va a hablar de esto. Es algo de lo que no se habla. ¿Qué día desaparece tu viejo y qué día aparece? Mi papá desaparece el día 13 de mayo, el único martes 13 de ese año, casualmente. Uno no creía en esas cosas, pero desde ese día empecé a llevar un poco más del apunte de los martes 13. Y aparece el 27 de mayo, a escasos muertos de su casa, en un cuerpo mutilado. Lo curioso es que días antes habían rastrillado el lugar y tu papá no había aparecido ahí, ¿no? Claro, el jueves y viernes anterior a ese martes habían rastrillado. Primero el día jueves con los policías que andaban rastrillando, y el día viernes ya que era con perros, andaban buscándolo en ese lugar y bueno, no habían encontrado nada. Después de eso aparece el cuerpo de tu papá ahí. Después de eso aparece un día martes al casi el mediodía. Vos me decías que tu papá había aparecido desmembrado. Sí. ¿En qué parte? Yo no lo vi el cuerpo, pero lo que escuché y lo que me informaron es que bueno, que tenía la cabeza estaba separada del cuerpo y las manos, y el cuerpo se encontraba sin órganos. ¿Y por qué sospechas o por qué alguien te dice en algún momento que tu papá había pasado por el hospital regional? Una vez en una marcha, no me acuerdo si fue en el 2009 o en el 2010, cuando estaban haciendo huelga los empleados del hospital, con el tema de salud, estaban de huelga, y ahí era un 1 de mayo y habíamos ido a esa marcha. Y bueno, justo nos tocaba hacer marcha ese día nosotros también, y bueno, nos unimos a ellos, y cuando estaba hablando yo se acercaron a un familiar y una supuesta enfermera del hospital regional le había dicho que había pasado por el hospital regional. Sé que si ha pasado por el hospital regional, y a diferencia de lo que decían los jueces en ese momento, que tu papá había sido, digamos, comido por los animales. A ver,
explícamelo porque Claro, no sobre sé, eso sí. tienes una anécdota, ¿no? Claro, claro, el juez Gustavo Herrera en ese tiempo me dice que bueno, que quizás lo habían comido los chanchos, los perros que habían de los animales, de los vecinos que viven ahí en el barrio Vinalar. Y dicen que los cortes eran perfectos. Y yo le pregunté al juez si creía él que los chanchos, los animales que lo habían comido, eran cirujanos o eran médicos expertos. Sí, de que los cortes hayan sido por animales, entonces. Es imposible. Uh-huh. Es imposible, además de que en ese lugar, porque muchos hablan de que es un monte, y no es un monte, es un lugar donde hay 2 canchas de fútbol, donde los muchachos ese fin de semana estuvieron jugando al fútbol, donde hay un camino ancho, donde la gente lleva a los chicos a la escuela, se dirigen al súper que hay ahí cerca. No es un baldío que es impenetrable, es un lugar donde la gente camina por ahí y anda por ahí. Si el cuerpo hubiera estado ahí tantos días, nadie lo hubiera encontrado, la misma gente que pasa por ahí, la verdad que es imposible. Y tomando en cuenta después que en haber encontrado el cuerpo, el juez Abelardo Basbur se manda a desmontar ese lugar, cuando todos sabemos en Argentina cada vez que pasa algún caso siempre se trata de preservar, y en cualquier lugar del mundo se trata de preservar el lugar del hecho para encontrar pistas, para encontrar quién ha hecho. Parece haber sido mandar a limpiar, digamos. Lo mandaron a limpiar, literalmente era eso, y fue lo que hicieron. ¿El cuerpo de tu papá estaba congelado? Había estado congelado. Sí, había estado congelado. O sea que tranquilamente podía haber muerto las pocas horas que desapareció y lo mantuvieron hasta el día que apareció. Es probable. Yo lo escuché eso hablar a palabras del juez, de Gustavo Herrera. ¿Tu papá medía 1,80 metros? ¿Te devuelven los restos? Los restos de mi papá en una urna o en un féretro pequeño, y después a la hora de velarlo el féretro habrá sido como para una criatura de 10, de 12 años. ¿Por qué sin los órganos? ¿Por qué crees que estaba haciendo eso? ¿Por qué crees que lo limpian? Para que no sepan de qué había muerto, supongo. ¿Siguen las marchas? Las marchas... Empiezan las marchas las marchas en mes de agosto, en Santiago, porque en Tucumán ya lo hacían mis primas, y las primas hermanas de él empezaron a organizarse en Tucumán, empezaron a hacer marchas, pequeñas marchas los días viernes en la plaza, porque él era tucumano, mi papá era tucumano. Y nosotros empezamos en agosto, el 1 de agosto del 2008. ¿Ustedes marchan con Levo? No, yo fui a las marchas del Evo, pero pero el Evo marcha los martes. Las marchas nosotros iniciábamos en ese tiempo el 1 de agosto del 2008, y la hacíamos todos los viernes. Y a medida que se iba desgastando, porque es desgastante para la gente, para los familiares que van, y muchos ya que dejaron de ir porque algunos que querían conseguir trabajo en la provincia y no querían ir, los empleados de renta que iban primero. ¿Presiones para que dejen de ir? Para que dejen de ir los empleados de renta, sí. Y a muchos lo trasladaron, a muchos lo bajaron de categoría, lo trasladaron a otra dependencia y digamos, a trabajar. ¿Esto fue manifiesto? Digamos, Sí, se le dijo, sí. No vayan a las marchas. Supongo, no debe ser que le dijeron, pero seguramente lo presionaban, porque hay un empleado de renta que yo le digo tío, que era muy amigo de mi papá, que trabaja ahí, y viene una vez llorando, me dijo, no sabes lo que es trabajar, hermano, después de lo que ha pasado con tu papá. ¿Qué significaba trabajar ahí? Trabajar ahí, la presión es que debe ser que sufría, nunca me lo dijo, pero me daba a entender todas esas cosas. Ellos nunca hablan en claro porque seguramente están presionados. De tener 500 compañeros que vayan unos cuantos y después ya no vaya ninguno a las marchas, era jodido.
Y bueno, de esa manera, a los años siguientes ya empezamos a hacerla cada 15 días. Yo y un grupo de otros familiares de víctimas de impunidad en Santiago. No tan solo la familia Domínguez, sino Iván Artaza, Ovejero. las familias de Ovejero, que eran los chicos, los bebés de la vacuna, del protocolo. Después estaba la mamá de Ezequiel Melián, Sí. Gina Ferreira. Otro caso, como el primer caso impune de este gobierno, que es el de Claudio Orozco. Su papá se murió sin ver justicia por su hija. Y teníamos en común que compartíamos primero el mismo juez, Abelardo Babú. Y bueno. Tu papá venía intranquilo meses antes. Se lo notaba intranquilo en los últimos tiempos. La última vez, según me decías, te corre de tu casa. Sí. No me corre, claro, que me dice que me vaya. Vete. Yo me quería quedar. Pero vamos al porqué. Me habrá querido cuidar. No quería hablar. No quería hablar, no nos dijo nada. Nosotros a ciencia cierta no sabemos lo que él pasaba. O sea, después lo supimos por el tema de que vimos las amenazas, las visitas en renta, en los ¿Me baños. relatas el último día de tu viejo antes de salir de tu casa? Bueno, el 13 de mayo él se fue en bicicleta, se dio al trabajo. Y bueno, según lo que me contaba, porque yo vivo acá, no estaba con ellos, pero él llega a la casa apurado y le dice a la mujer a Cristina, le dice que se iba a ir a su otro trabajo, porque nosotros somos zapateros de profesión. Y entró a la habitación, se cambió de ropa, se puso la ropa del taller, pero al estar tan apurado, nosotros no nos dábamos cuenta hasta ese día, porque ella decía que él había ido con zapatillas blancas y se buscaba el cuerpo, que se buscaba una persona con los datos de él, pero con las zapatillas blancas, y él se había ido con los zapatos de trabajo, con los zapatos que él usaba para el trabajo en renta. No había llegado a cambiar. Claro, y vino, le dio un beso a su mujer y se fue. Le había dejado el celular, las llaves. Él era hipertenso, tenía que tomar su pastilla todos los días. Y se fue. Y no lo volvimos a ver nunca más. Nunca más. Una de sus hermanas lo había pasado a buscar por el trabajo. Claro, siempre iban en una moto que tenía él la llevaba al trabajo, la llevaba a la escuela y ahí venía por renta él a trabajar. Ese día ella, claro, se olvida y se viene por renta a buscarlo para que vengan juntos. Y él estaba nervioso, le dijo, no, nada más, no te acordás, le dice que viene en bicicleta hoy. Entonces ella se fue, se fue a la casa en colectivo y él vino en bicicleta. A ver, que lo que habrá pasado en el camino nosotros no lo sabemos, pero que yo estoy seguro que tengo esa sensación de que él sabía dónde iba o que lo estaban esperando, y eso fue lo que pasó ese día. Vos tienes dónde ir a verlo. ¿Vos crees que lo que hay ahí es tu papá y el resto de tu papá? No sé. No lo sé. La verdad no lo sé. Digamos que no estás seguro. Yo quiero creer que sí es. Para mí está ahí él, pero bueno. ¿Seguro? No. Seguro estás. ¿Qué hacer? ¿Qué se siente de no tener resuelto en la vida el hecho de no saber los últimos momentos? Es un estado de incertidumbre, impotencia,
Juan Pablo, estoy luchando contra gigantes porque no te dan una pista, no hay una investigación seria. Ya van pasando 4 jueces y desde el 2009 que no hacen nada. En realidad nunca han hecho nada, porque estaban tratando de investigar algo y no han terminado de hacer nunca. Donde quisieron plantar pistas falsas al querer contratar la policía a una vecina de ahí del barrio Mata, que vaya y declare cosas que no eran ciertas. Es una impotencia tremenda porque los otros días estábamos conversando y que llevo más de 100 marchas hechas en Santiago que la gente no sabe. Que la gente no sabe que nosotros seguimos con la lucha, que nosotros seguimos peleando. Y a veces me siento como que aramos en el mar, porque no queda huella de nada. Entonces, sentí, a veces marchaba y sí es cierto, a veces la gente estaba esperando el colectivo, nosotros cortábamos la Belgrano y la gente te insulta, te dice que sos vago, que... Si tú eres viejo, yo diría que... no sé qué le diría, pero... que siempre... mi viejo era mi amigo. Mi papá era mi amigo, era la persona que confiaba en mí, era la persona que se preocupaba de mí. Tenía 30 años cuando lo asesinaron, pero él me seguía tratando como si fuera una criatura, me cuidaba como si fuera un niño. ¿Qué puedo decir? De todas las cosas que podríamos haber compartido, que ya no lo vamos a hacer más, como por ejemplo mi hijo, que soñaba con tener un nieto que lleve su apellido. ¿Y tu papá y tu hijo nace? En el 2009. En el 2009, no llegas a conocerlo. No. Contame lo del martillo. Estaba un martillo con el trabajo y una vez un amigo de mi papá, un hermano de la vida que tenía él, yo le digo tío, ellos deben trabajar acá en el taller de calzado hace muchos años, cuando mi papá vivía acá en Las Termas. Y una vez mi tío me trajo de regalo el martillo ese que era de mi papá. Y yo lo tengo conmigo, lo tengo ahí en la mesa y yo le digo a mi hijo que ese martillo es de él. Y él me dice, este es el martillo del Abu Raúl. Y el Abu Raúl está en el cielo. Y el Abu Raúl me cuida a mí y te cuida a vos, me dice. Son cosas que tengo, que tuve que heredar la fuerza, pero que, bueno. ¿Y cómo se sigue la vida sin las cosas resueltas? A ver, cuando te levantas a la mañana dices, bueno, otro día más sin respuesta. Se puede, como vos dices, mirar para atrás y ver que uno hará 2 kilómetros y kilómetros en el mar, como dice, y que no hay una marca, ¿sí? Es como haber recorrido kilómetros y saber a dónde llegar, ¿no? Sí, y a veces es como hay que dedicarse a vivir o hay que dedicarse a morir. ¿Y vos? Y yo estoy dedicándome a vivir. Yo quiero vivir. ¿Vos no te dedicabas a vivir este siglo? Hasta que nació mi hijo, no. Ahora, ¿y por qué? Cuando yo sabía que mi hijo iba a venir, ya no. Ahora yo sé por qué tengo que seguir viviendo y por qué tengo que luchar. Porque un día tengo que decirle a mi hijo, papá, yo he hecho esto por mi papá, he hecho esto por tu abuelo. Yo lo poco, lo mucho que hago, a veces no me resulta necesario, porque digo, hago tanto, o anduve tanto, mejor dicho, y no conseguí nada
es una pena muy grande y una impotencia tremenda que se siente. Pero yo voy a seguir. Otra vez me preguntaban si ya me había relajado, le he dicho que no, que solamente estaba tomando impulso para volver a arrancar. Y hoy tienes una chance. Y hoy tengo una chance gracias a ustedes que son el primer medio, y eso está bien que lo digan. Son el único medio que se han acercado para que la gente de la provincia de Santiago del Estero y de todo el país sepa que la familia Domínguez no se vende, que no se vendió nunca, que vivo de lo que gano gracias a mis manos. Eso es otra cosa. Nosotros hemos llegado a tu casa, no observamos ningún signo de riqueza. Lo único que te dejó el viejo es el martillo y la bici. El martillo, la bici, las cañas de pescar. La caña de pescar. En algún momento se ha dicho que bueno, había dinero por medio. Y los valores, Juan Pablo. Vos me decías algo de si mañana me muero, ¿cómo le explico a mi viejo que si yo hubiera llorado por plata, si yo hubiera recibido plata así como hablan tanto, nosotros que creemos en Dios sabemos que algún día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. ¿Y yo qué le voy a decir a mi viejo? Que me ha servido más muerto que vivo. Y esas cosas son las que tengo que rendir y tengo que seguir luchando por mi papá. Nosotros somos el medio para que vos puedas llegar a alguien. ¿A quién le preguntarías cosas? ¿A quién le preguntaría cosas? A los jueces, por ejemplo. A los jueces les preguntaría por qué no hacen nada por un hombre inocente. ¿Por qué no hacen algo por una persona que lo único que hizo es cuidar su trabajo? Mira la cámara y pedirle a quien vos quieras, lo que quieras. Mira la cámara. Yo le pido que me esté escuchando del otro lado que bueno, que si tienen la posibilidad de ayudarme, o que tienen la posibilidad de hacer algo por el caso de mi papá, que me dé una mano y que sepa que aquí va a encontrar un hermano, un amigo, una persona franca, que nunca, por más que digan lo que digan, o que hablen de la familia Domínguez como si fuera que no les crean, que vengan y me hablen con nosotros. Y a las personas que escribieron sin conocernos también les pido que vengan a mi casa cuando quieran, y yo les voy a demostrar cómo vivo y qué clase de personas somos nosotros, qué clase de familia. A nosotros todo este tiempo nos han tratado de dividir, han tratado de involucrarnos en el crimen de mi papá. En todo este tiempo hemos sufrido mucho abuso, no de que nos amenacen ni que nos quieran, pero sí abusos de autoridad, de ir cada rato a casa. Yo me acuerdo en ese tiempo cuando estaban desaparecido él, ir cada rato a la casa, y hasta uno llegó a decirle un día, no, dice, porque se dan muchos casos, dice que el hijo lo mata al padre. Y yo digo, ¿vos te pensás que yo lo maté a mi viejo? Porque parece que eso es lo que querían encerrar ellos, eso es lo que querían hacer. Entonces, lo que yo quiero es justicia por mi papá. Y justicia también por todos esos crímenes impunes que hay en la provincia, que son más de 90. Justicia por todas las personas que han perdido un ser querido en Santiago del Estero, en el gobierno de Gerardo Zamora. No estoy hablando de hace 20, 30 años, como a veces quieren hacer figurar, que hacen los juicios de hace 36 años. Y si yo tengo que esperar 36 años, yo creo que ya no voy a ver justicia. Y hace 5 años que estoy esperando eso. Hace 5 años que estoy esperando que se dediquen a hacer una investigación seria del caso. Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez,
las palabras son. La vuelta fue en silencio. Quizás nos dimos cuenta que de la vida a la muerte hay solo un instante, que a la justicia y a la injusticia la administran hombres buenos u hombres malos, y que los pueblos pueden elegir entre mirar una fotografía de la mentira. Lo que es inexorable es que en algún momento deberán ver directo a los ojos de la verdad.